Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Pero jamás imaginé que hubiera un caso tan impactante como es este, que es el caso Wallace Sousa, un periodista que hizo cualquier cosa, que fue capaz incluso de mandar y de ordenar asesinatos, crímenes, con tal de tener el rating en su canal de televisión en Brasil. Esta persona todavía estaba humeando. Imagínate hasta dónde puede llegar a que tú crees una historia, pero que estos medios parece que no solo tienen la verdad, sino pareciera que tienen una máquina del tiempo y saben justo lo que va a pasar. Su gran éxito era que siempre llegaba primero al lugar de la noticia, algo que es muy importante para los reporteros, para los medios de comunicación. Siempre nos estamos peleando la primicia, ¿no? Suena feo, pero sí es ser un poco carroñeros, ¿no? Un agente del FBI que ha detenido a no sé cuántos criminales. Imagínate el pensar estar recluido y que te reconozcan. Es que, bueno, estás muerto. Sí, totalmente. Y eso le pasa a Wallace también cuando dice, híjole, si me meten, es que hay mucha gente adentro que nos está esperando. Él ya era identificado como incluso el salvador del pueblo. Preferían las personas ir con él antes de llamar a la policía. Todo lo que pasa en la televisión, en el radio, en las noticias, pareciera que siempre es real. Tú tienes seguramente este conductor, este periodista, esta persona que presenta y es tu favorita. Y todo lo que dice para ti es la verdad y es la realidad. Pero ¿qué pasaría si todo lo que está pasando detrás de cámaras simplemente es una obra de teatro? Bienvenidos a Relatos del Misterio. El día de hoy tengo a mi invitada que todos ustedes ya la conocen. Obviamente le voy a dar la presentación que merece, pero ella es Paola de Voces Ausentes. ¿Cómo estás? Maestra Vilma, muy contenta como siempre de estar en tu espacio. Gracias por la invitación, gracias por poder darme la oportunidad de venir a platicar este tema que está súper interesante y que estoy segura que le va a encantar a toda tu audiencia. Y es que tú, para empezar, pues no solo eres el host de Voces Ausentes, también eres periodista, reportera, conoces perfectamente los medios, conoces cómo se orquesta detrás de una noticia, cómo se casa. Entonces creo que eres la persona indicada y te lo agradezco de verdad que te des un tiempecito. Con el éxito de Voces Ausentes, te des un tiempecito de bajar aquí a los humildes. No, maestra, para mí es un honor estar aquí contigo. Y pues por supuesto también poder platicar sobre este tema, como dices, pues lo siento un poco más cercano porque precisamente pues es algo que me toca desempeñar por mi labor como reportera, como periodista, y la verdad es que es un tema que me impactó demasiado porque pues precisamente sí identifiqué como varios puntos que tenemos como periodistas al momento de cubrir las notas, las noticias, pero jamás imaginé que hubiera un caso tan impactante como es este, que es el caso Wallace Sousa, que era un periodista que hizo cualquier cosa, que fue capaz incluso de mandar y de ordenar asesinatos, crímenes, con tal de tener el rating, el máximo rating en su canal de televisión en Brasil. Un caso verdaderamente impactante. Hay hablando en específico, un canal de YouTube que está en todos lados de un personaje que pasa una noticia y de pronto vemos los videos, las fotografías con esta firma de agua. Ya sé de quién ¿no? hablas. Y claro, todos vamos a saber esta persona quién es. Honestamente, yo tengo dos puntos como de vista en este sentido. Uno es, sí entiendo que una persona que se dedica al reportaje, ¿no? O a estos medios de comunicación, tiene que tener ciertos contactos que le van a filtrar información para, pues, tener la primicia, porque, pues, de eso se vive, ¿no? De estos medios de comunicación. Sí. Pero ¿hasta dónde llega la ética de una persona? Porque yo no creo que solo sean contactos, también puede haber cuestiones de intercambio monetario,
de información. ¿Qué pasa aquí? Claro, sí, pues con el paso del tiempo, cuando uno ya tiene pues una trayectoria como periodista, pues obviamente te vas haciendo de contactos, de informantes. Luego la misma gente, como pasaba en Canal Libre, el canal de Wallace Sousa, precisamente es la que te hace llegar la información de primera mano, ¿no? Por esto que comentabas, Vilma, inicialmente, de que muchas veces... bueno, creo que a los periodistas y a quienes tienen esta labor tan importante de comunicar, quienes los hace es la gente. La gente es quien le da esa confianza precisamente para poder comunicar, para poder tener la credibilidad que se espera que tenga para la audiencia, ¿no? Entonces, la gente también al mismo tiempo pues es la que te provee de toda esa información. Muchas veces son quienes te dan la información de primera mano y quienes te dan pues datos que jamás podrías obtener de otra manera porque debes estar inmersa en cualquier pues en cualquier medio, en cualquier colonia, en cualquier comunidad, ¿no? Por ejemplo, hay lugares, por decir, aquí en la Ciudad de México como Tepito, por ejemplo, ¿no? En donde se mueve información muy delicada, incluso relacionada con el cártel La Unión Tepito, y las personas al interior de esta comunidad, cuando te llegas a ganar su confianza, precisamente pues es cuando te pueden proveer de cierta información que es más delicada, pero por esta confianza que existe hacia ti como periodista, pues es que te pueden dar pues mayores datos, ¿no? Ya hay otros casos en donde sí, no puedo asegurarlo, pero casi podría aseverarlo, que sí hay periodistas que pues sí, no dudo que den como que cierta cantidad de dinero a policías de investigación, a personas de la fiscalía, personas que están en puntos clave que les pueden proveer de datos e información muy específica que no cualquier periodista podría tener de primera mano, pero que esto, por supuesto, a estos periodistas pues les da cierto renombre, cierto rating, algo similar a lo que estaba ocurriendo un poco con Wallace Sousa. ¿Sí? Hay un caso que sucedió no sé si 2 o 3 años, la verdad es que mentiría en exactitud cuándo, con un creador creo que es de TikTok, que se llama Derek Trejo, que desafortunadamente le quitan la vida a su madre. No sé si recuerdas ese caso. ¿Fue quien cubrió la noticia en vivo? No, de hecho, él sale en todos los medios, o sea, de redes sociales, y de hecho yo le mando un abrazo y ojalá le llegara esto porque te voy a decir cuál fue mi sentimiento. Veo a este joven desesperado por encontrar a su madre, una madre que está presente, que precisamente por eso en el momento que se pierde la comunicación con ella, es que él se alerta a toda la familia, incluso la mamá participaba en muchos de sus videos. De pronto sale este personaje que hablo, que está en todos lados con sus videos, y muestra la escena de un crimen en un lugar privado, y muestra a la madre tendida en el piso. Creo que antes de que incluso los hijos o la familia supieran de esta noticia, o como tal. Se empieza a dar 1000 versiones, y a lo que voy es, entiendo que se tenga que dar una nota, pero ¿hasta dónde puede esta nota, esta ganancia secundaria, sobrepasar la emoción, la estabilidad, incluso la dignidad de una víctima? Y no te importe que hay un hijo llorando, una hermana, una familia, pero tú diste la primicia. Creo que ahí, primero que nada, lo que importa es quién eres tú como persona, ¿no? Y después, los principios periodísticos. Creo que también esto hace la diferencia entre un periodista que debe conocer estos principios, aunque también obviamente, pues si tú pues no eres una buena persona, digo, no es que yo diga yo soy una excelente persona, claro, pero sí tratas de cuidar muchas cosas y tratas de ponerte en los zapatos de la otra persona, ¿no? O sea, ¿cómo me sentiría yo si alguien más cubriera, ojalá eso nunca suceda, pero no sé, una situación complicada con mi familia o con alguien cercano a mí?
cómo me gustaría que lo hiciera, cómo me gustaría que lo tocara. Creo que eso es muy importante, siempre ponerte en los zapatos del otro en todos sentidos, mucho más en el aspecto periodístico, porque precisamente pues estás tocando casos muy delicados. Entonces hay que cuidar mucho la forma en la que te diriges, hay que cuidar mucho la manera en la que te expresas y por supuesto pensar cómo me sentiría yo si alguien me hiciera lo que yo le estoy haciendo, como esto que comentas que me parece muy vil, Claro. de exponer de esta forma el fallecimiento de la madre de otra persona. Creo que nadie quisiera estar en esos zapatos, bueno, en los zapatos de la víctima, en este caso, pues el hijo. Uh-huh. Y creo que sí es muy importante cuidar mucho el tema de la ética, pero también ahí entra mucho el tema de, pues tú como persona, ¿quién eres, no? ¿De qué eres capaz? Creo que es muy bajo caer en este tipo de situaciones con tal de tener rating, con tal de monetizar, llegar a este tipo de situaciones y a este grado, ¿no? Sin sentir un poquito de empatía por las otras personas, Vilma. Fíjate que esta es la primera vez que lo voy a platicar porque el doctor Jorge Olivares y yo estamos escribiendo un libro juntos de casos muy conocidos de asesinos seriales. Uno de los asesinos que iba a estar dentro de este libro era el químico, el asesino de Iztacalco. Claro. Y tuvimos a Cassandra, que es la única sobreviviente y además madre de la última víctima en Relatos Forenses, que te puedo yo decir que después de esa entrevista sí hay un antes y un después en mí. Porque hablar con una, no solo madre de una víctima, sino una sobreviviente te rompe en pedazos. Sí. Y después de haberla tenido, Jorge y yo decidimos que ese capítulo de esa historia se quedaba fuera del libro. Muy bien, ¿por qué decidieron eso? Pues porque, para empezar, el tener un médico forense, ¿no? Narrando los hechos, las lesiones, pues toda la mecánica de las lesiones, pues va a ser un tema crudo. Ahora imagina, y por eso me pongo en ese lugar, ahora imagina una madre, y no solo Cassandra, que es una belleza de mujer, imagínate ella escuchando alguna persona comentando que leyó el capítulo o incluso leyendo un capítulo donde aunque se le cambie el nombre, va a ver pues el evento, cómo le quitaron la vida a su hija. Creo que eso es, con el perdón de todos, y a mí no me gusta usar las groserías, pero en esta la voy a usar, es una mentada de madre. Entonces decidimos quitarlo. Por honor a ella y por respeto a ella, eso no se puede tocar en ese libro. No, pues mis respetos para ustedes por tomar esta decisión, y creo que definitivamente el hecho de tener de cerca a la víctima, tenerla cara a cara, que te esté contando la historia en primera persona, definitivamente te cambia el panorama totalmente, porque no es lo mismo escuchar, por ejemplo, historias desgarradoras en medios de comunicación, escucharlas, pues, digamos, de una manera distante, ¿no? Porque casi las personas normalmente pensamos que nunca vamos a estar en esa situación, que nunca nos va a pasar hasta que estamos ahí y definitivamente no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar. Por eso es muy importante ser empáticos, pero justamente el hecho de tener de cerca a una de las víctimas y que te esté contando esta situación tan desgarradora que está viviendo, te cambia totalmente y te trastoca, y bueno, al grado de que ustedes toman esta decisión. Y esto estamos haciendo porque tú haces una labor no solo en campo, sino la estás haciendo en Voces Ausentes. Y creo que es precisamente ponerte en este lugar. En muchas ocasiones oyes pero también están lucrando, pero también están, si tuviéramos, y yo con esto quisiera dar un mensaje, porque todo esto viene al caso de este tema que vamos a tocar. Si el país en el que vivimos o en otros países hubiera las garantías para las víctimas y para las víctimas que son el daño colateral, donde se hicieran buenos juicios, los procesos limpios, o incluso no hubiera víctimas, posiblemente con todo el dolor te diría, no existiría Relatos Forenses, no existiría Voces Ausentes. Ojalá fuera así, que nos quedáramos sin ese trabajo, te lo digo honestamente, Sí. Pero no es así. Todos los días a ti te llega un caso diferente y el que tú le estés dando voz, para mí es
tan importante porque eso hace que concienticemos que sí hay personas en la calle sufriendo y que nadie las está escuchando. Claro, justo es una situación similar a la que ocurrió con Canal Libre. Canal Libre se hizo con base en personas que pues no estaban confiando en la autoridad, que sentían que no estaban siendo escuchadas, que vivían en un lugar en donde la inseguridad se estaba desbordando, estaba terminando con sus seres queridos y por eso recurrían a Canal Libre, porque en Canal Libre se sentían escuchados, sentían que ahí se visibilizaba lo que estaban viviendo y pues creo que esto es lo que hace y lo que de donde surge la necesidad de tener espacios así ante la falta de atención por parte de la autoridad a la situación que están viviendo los habitantes en cualquier comunidad, ¿no? Por ejemplo, pues es el caso de Voces Ausentes de alguna forma porque anteriormente pues solamente existían los medios de comunicación tradicionales. La gente pues recurría a ellos, pero era muy difícil, Vilma, llegar hasta un medio de comunicación. Algo que me enorgullece del canal, del medio en que trabajo, que es Canal 6, pues que es un medio local, en cada, no en todos los estados, pero por lo menos aquí en la Ciudad de México es un canal local que cubre Ciudad de México y Estado de México. Este canal precisamente es muy querido por la gente porque ha contribuido a que la gente se sienta escuchada, precisamente porque antes pues era como súper lejano, ¿no? Decir, ¿cómo me voy a acercar a un medio de comunicación? ¿Cómo hago para llegar mi caso? ¿Cómo hago para que me escuchen? Estoy viviendo esto súper complicado, pero pues, ¿a quién me acerco, no? Y justamente que existan este tipo de canales o de medios más cercanos a la gente, pues por supuesto que contribuye a visibilizar lo que se está viviendo y también digo, aunque ya existan este tipo de canales tradicionales más cercanos, es complicado que en estos medios se te dé un seguimiento tan preciso a lo que estás viviendo o a tu caso, ¿no? Principalmente por el tiempo que te dan al aire, ¿no? Por ejemplo, una historia o un caso más o menos, por mucho se puede llevar 4 minutos en televisión. Wow, ok. 4 minutos, normalmente 2 minutos y medio es en el que tú tienes que contar, imagínate, una historia de vida. Entonces, no hay espacio para ello, ¿no? Y atrapar a la gente, además. Y atrapar a la gente, y además de atrapar a la gente, hay tantos casos que es complicado darle seguimiento. O sea, muchas veces pues las personas te escriben y te dicen, oye, ahorita está pasando en mi caso esto, ¿no? Y a veces no es que uno quiera, a veces por las necesidades del medio en el que estás, pues te dicen, no, pues no puedes ir, necesito que hoy te dediques a cubrir tal tema, ¿no? Entonces no puedes darle el seguimiento necesario. En Voces Ausentes me encanta porque precisamente tenemos un espacio pues de 1 a 2 horas en donde podemos contar toda esta historia de vida, casos de larga data de mujeres que llevan años, ya sea buscando a sus familiares desaparecidos, buscando justicia en los casos de feminicidio de sus hijas, ¿no? Por ejemplo, apenas tuvimos el caso de Mariana Lima Buendía. Vino la señora Irinea Buendía a platicarnos pues todo lo que tuvo que hacer para lograr que hubiera una sentencia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el nombre de su hija para obligar a las autoridades a que las muertes violentas de mujeres se investiguen con perspectiva de género. Wow. Una mujer de escasos recursos, que no tuvo muchas posibilidades. Escalofrío, sí. Que no tuvo muchas posibilidades en la vida, sin embargo, sí luchó e hizo todo lo que estuvo en sus manos para que sus hijos tuvieran pues una mejor oportunidad de vida, que tuvieran una carrera, lo que fuera. Desgraciadamente su hija pues estuvo inmersa en una situación de violencia que por más que muchas veces algo que he notado es que las personas comentan, es que ¿por qué no salió de esa relación violenta? ¿Por qué no la sacó? ¿Por qué no le dijo, no? Pero la verdad es que es muy difícil. Ojalá fuera tan fácil. Claro, nadie lo entiende hasta que no está en esa situación. Entonces, pues creo que en ese sentido es complejo poder preguntar por qué no salió de esa relación. Cada quien sabe por qué no puede salir de esa relación. Es un ciclo del cual es muy difícil salir. Desgraciadamente, pues asesinan a la hija de la señora Irinea y ahí es donde comienza toda la lucha de la señora hasta que logra que se dicte esta sentencia
que precisamente que se obligue a los funcionarios públicos a que se investiguen las muertes violentas de mujeres, porque en el caso de su hija querían darle carpetazo como un suicidio y en muchas ocasiones así lo quieren hacer pasar. Claro, es lo más fácil. Como suicidio. Entonces, ahorita lo que la señora está haciendo pues es buscar que se haga una ley con el nombre de su hija y digo, a pesar de lo que está viviendo, pues ha logrado demasiado en cuestión de la investigación de los feminicidios y la violencia contra las mujeres aquí en el país. Y pues así muchísimos casos que no se van a contar en 3 minutos, que precisamente por eso necesitamos espacios en donde tengamos pues mucho tiempo para poder platicar todo lo que han tenido que batallar, todo lo que las autoridades no quisieron escuchar, todo lo que ellas han tenido que hacer para lograr lo que hasta hoy pues han logrado. Sí. Y de verdad yo sí te felicito con esta labor que estás haciendo. Muchas gracias, Vilma. Como dices, realmente quien importa, nosotros no somos protagonistas, Así quien es. importa es la persona que está ahí sentada, que tuvo la confianza para poder contarnos todo lo que está viviendo y toda su situación y que precisamente pues busca tener mayor voz y alcance a lo que pues ha vivido y a su caso, y creo que eso es en lo que se deben de enfocar. Estamos diciendo, no importa la voz, pero sí importa la víctima. Sí. Pero ¿qué pasa, como en el caso? Vamos a empezar a hablar de quién es Wallace Souza en este canal libre de Manaus, en Brasil. Pues Wallace Souza inicialmente era un ex policía. Él fue despedido, acusado por fraude, y precisamente aquí creo que también entra la delgada línea entre el conflicto de intereses que podría haber, ¿no? Porque por ejemplo, al ser ex policía, pues era complicado que también fuera un periodista que fuera imparcial. Así Obviamente, es. pues él ya estaba como que tirándole a un lado, ya tenía como una visión distinta, además tenía como esta conexión con ex policías que pues obviamente eran sus amigos. Y después de que él deja de trabajar como policía, pues se dedica a los medios de comunicación, comienza a trabajar como presentador, comienza a tener mucho éxito. En Canal Libre él fue el primer reportero, él comenzó solito. Su gran éxito era que siempre llegaba primero al lugar de la noticia, algo que es muy importante para los reporteros, para los medios de comunicación. Siempre nos estamos peleando la primicia, ¿no? Siempre... Pues la verdad es que suena feo, pero sí es ser un poco carroñeros, ¿no? Así De es. estar peleando de yo llegué primero y yo lo di primero. Así se vive totalmente en los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando estás en una oficina o en una redacción, ves precisamente cómo tienen las pantallas y la gente de la mesa de información y que trabaja en un medio, pues están ahí comparando, ¿no? No, es que en tal medio, un medio que vean como la competencia, ya sacaron tal entrevista, o ya salió esto, y nosotros no lo hemos sacado. ¿Dónde está el reportero, no? Porque a veces es complicado, o sea, tienes que lidiar con el tráfico, con muchas cosas para poder llegar, por eso los principales, los primeros que llegan normalmente pues tienen que andar en moto para poderte mover rápido, porque hay lugares a los que no puedes llegar porque son de difícil acceso. Sí, no tienen acceso, ajá. Ajá, por ejemplo, apenas que ocurrió lo del puente de la explosión de la pipa en el puente de la Concordia en Iztapalapa, pues era complicadísimo porque cierran todo, ¿cómo llegas? Entonces, fue una de las notas que podemos ahorita como recordar, pues que todos los medios estaban peleando. Yo quiero entrevistar a los afectados, a los familiares de las víctimas mortales, ¿no? O incluso a las personas que en ese momento pues estaban ahí, que veíamos que estaban todas quemadas y que estaban siendo grabadas en ese momento, ¿no? Una desgracia totalmente, pero desgraciadamente pues en ese momento lo que los medios quieren es todos tener la mejor imagen, la mejor entrevista, ¿no? Tener la primicia. Y ¿La eso víctima que más sufre? La víctima que más sufre también. Exactamente ahí también pues entra esta línea, ¿no? Esta delgada línea de entre el amarillismo e informar. Okay. O sea, muchas veces es una situación en la que no se ponen a pensar o que no nos ponemos a pensar como medios de comunicación y nada más estás buscando tener la entrevista o tener lo mejor en comparación con otro medio sin ponerte a pensar en los familiares de estas personas, ¿no? Que están sufriendo. Cuando yo tenía, no sé, 15, 20 años,
había una noticia y teníamos a Saludowski, ¿no? Sí. Después teníamos a Lolita Ayala, teníamos a López Dóriga, y entonces resulta que leías una noticia, porque no había redes sociales, y entonces decías, ¿será, no será? Y alguien volteaba y decía, no, ya lo dijo Jacobo, Sí. ya lo dijo Lolita. Y entonces eso implicaba que era cierto. ¿Qué pasa con un Wallace? Que justo es la persona que llega antes que todos. Tiene estas primicias. Y llega a ser este personaje, como era Jacobo, como era Lolita, que ya representan una información que no puede caber la duda. Él ya era identificado como incluso el salvador del pueblo. La gente lo veía como un personaje incuestionable, inquebrantable también. Preferían las personas ir con él y pedirle algo o pedirle que cubriera una situación de violencia que estaban viviendo en su comunidad antes de llamar a la policía. Entonces, en ese momento, pues ese fue el éxito de Wallace, de que no, pues no había cabida para la duda, ¿no? Él siempre estaba en el lugar de los hechos, siempre llegaban y tenían la información de primera mano, supuestamente proporcionada por sus contactos. Sus reporteros siempre estaban en el lugar de los hechos, pero algo que también me llamó mucho la atención de este caso es cómo transmitían las cosas, o sea, también el amarillismo. Okay. Veíamos cómo transmitían, por ejemplo, no sé, una golpiza, situaciones que actualmente difícilmente verías en televisión en vivo, pero ahí no había como ninguna restricción, ahí podías ver incluso pues a una persona que acababa de ser asesinada. También, por ejemplo, no había una restricción en cuanto a que ellos llegaban, cubrían la nota y posiblemente hasta ensuciaban la escena del crimen, porque no, en ese momento pues no había sido resguardada y el reportero llegaba, se metía, grababa todo lo que necesitaba y transmitía absolutamente todo y no había como ninguna restricción porque el canal libre, el canal de Wallace, pues estaba como en otro nivel, ¿no? Incluso la misma policía como que tenía reserva al momento de verlos en el lugar. Y precisamente también los otros medios pues sabían que ellos siempre estaban primero que nadie, ¿no? Supuestamente por los contactos de Wallace. De pronto él se hace diputado. Y esto lo hace como que muy conveniente además para la cuestión política del país. Estamos hablando de los 2000, ¿no? De todo lo que empieza a ver en estos cambios, como dices tú, no hay censura. Pero además surge su hijo, Rafael, que es creo que un punto muy importante en toda la historia de, no solo de la credibilidad, sino de la participación, comunicación, Estado, pero además otros grupos delictivos. Pues algo que he visto y que últimamente se ve es justamente como varios comunicadores que precisamente como que se terminan enfocando en la política, ¿no? De alguna forma como que aprovechan sus contactos o sus nexos políticos de el tiempo que estuvieron cubriendo, entonces obviamente comienzas a conectarte con otro tipo de personajes y si tú tienes otras intenciones y tienes la oportunidad, pues bueno, muchos de ellos se enfocan en una carrera política, por ejemplo, como ocurrió con Wallace, ¿no? Wallace desde que comenzó tenía esta aspiración de supuestamente luchar contra la inseguridad. Okay. Él, digamos que él fue marcado por el homicidio o por la muerte de su hermano. Más bien por la muerte, no fue un homicidio. Su hermano Ulises, que era el mayor de la familia y con quien él tenía una fuerte conexión, desgraciadamente muere por una sobredosis de estupefacientes, ¿no? Esto genera en Wallace un odio tremendo hacia los narcotraficantes y también crea en él esta idea de yo quiero terminar con esto. Esto es muy importante porque de ahí se forja su personalidad y se forja pues los objetivos que él tiene a largo plazo, ¿no? De querer combatir la violencia, la delincuencia, el narcotráfico. Y uno de sus principales objetivos desde el inicio pues era ser secretario de seguridad para erradicar toda esta situación de violencia que se estaba viviendo supuestamente. Cuando él pues comienza a tener mucho éxito en Canal Libre,
se da cuenta precisamente de que pues también tiene este carisma y participa, contiende por un puesto político, es electo en 3 ocasiones como diputado, precisamente por todo este carisma y esta aceptación que tenía por la gente. Y pues esto también fue una situación clave que lo benefició durante la investigación que se realizó cuando fue pues acusado de ciertas cosas. Su hijo pues también fue clave porque su hijo pues estuvo relacionado e implicado y acusado por el homicidio de un narcotraficante y por haber estado inmiscuido pues en estos crímenes que se cometían para poder levantar el rating de Canal Libre y también al mismo tiempo pues enaltecer la imagen de Wallace, que era un personaje que era visto como que gracias a él está terminando la inseguridad en Manaus, Brasil, ¿no? Tú estudiaste este caso, le checaste. ¿Es de estos casos que tú dices, no puedo creer que esto haya pasado? ¿O dices, claro que puede pasar? Pues sí me parece un caso de película. Creo que sí puede pasar, pero no se podría entender sin que este personaje, como es el caso de Wallace, pues tenga muchas conexiones y tenga muchas personas alrededor que contribuyan a que esto pueda ser posible. Lo veo complicado, pero tampoco totalmente descabellado, ¿no? Y como fue en el caso de él, pues lo pudo lograr. Primero, el poder llegar a los casos primero por los contactos que supuestamente tenía en la policía, que ya después pues se sabría que no era exactamente por esto, sino que él mismo era quien ordenaba los crímenes. Es que está fuertísimo eso. Y tenían por eso esta información de primera mano y cubrían, o sea, hacían todo, digamos, ¿no? Estaban en el lugar cubriendo, tenían rating porque la gente adoraba que estuvieran ahí presentes y que supuestamente también obligaran a la policía a hacer su trabajo. Y por otro lado, pues se estaban beneficiando de esta situación que estaba ocurriendo, aunque pues ya después se descubriría que pues era prácticamente un montaje. Haz de cuenta que estaba viendo unos videos era más bien como de estos falsos documentales, ¿no? Uh-huh. Que era básicamente una historia, pero se asemeja mucho a lo que pasa con este cuate, porque cuando empiezan a notar que es mucha casualidad, que tengan ciertas conexiones con cuestiones delictivas, pero además con los contactos, pero además con la información. Se dice, este falso documental que estaba viendo, era un reportero que llegaba, como bien dices tú, antes de que sucedieran todos los actos, pero no solo antes, sino con toda la información previa. Y esto era una historia que supuestamente salió de la mente de alguien, pero resulta que los primeros evidencias, se podría decir, que Wallace tenía algo que ver con esta fabricación, es cuando encuentran el cuerpo carbonizado de un delincuente que tenía más que ver con el narcotráfico. Y de pronto llega un reportero de Canal Libre y empieza a decir, es un hombre, casi tiene 35 años, un tatuaje en la espalda. Entonces todo el mundo empezó a decir, ¿y cómo lo sabe? Si ni siquiera los forenses saben si es un hombre, si es una mujer, cuántos años tenía la persona. Y esto de verdad me resonó porque decía, esta persona todavía estaba humeando. Imagínate hasta dónde puede llegar a que tú crees una historia, pero que estos medios parece que no solo tienen la verdad, sino pareciera que tienen una máquina del tiempo y saben justo lo que va a pasar y qué empieza a pasar con toda esta evidencia. Sí, era impresionante escuchar cómo supuestamente tenía toda la información cuando en muchas ocasiones cuando se trata de personas quemadas o calcinadas, pues es muy complicado establecer una identidad sobre la persona y como dices, ver que el reportero estaba ahí y que no tenía mucho tiempo y que ya tenía identificados detalles muy específicos de la persona que estaba en ese momento, pues era como sorprendente, aunque creo que en ese momento como que las personas y la audiencia de Canal Libre no cuestionaban tanto lo que estaba sucediendo, ¿no? Más bien se sorprendían, admiraban lo que pasaba, pero
Wallace era un personaje incuestionable, ¿no? Que sabían, como tú decías, Vilma, confiaban al 100% en él. La desconfianza comienza cuando este personaje Moa, que Moa pues era una persona identificada como parte de los narcotraficantes de la zona, y bueno, este hombre pues es detenido durante una redada y él revela algo que nadie creía. Es cuando él platica que su jefe era Wallace Souza y que él se encargaba de ordenar los crímenes para precisamente levantar el rating de su canal, algo que nadie creía en ese momento. Que Wallace aprovechó muchísimo el hecho de que en ese momento pues era diputado y que era una autoridad y que tenía fuero y que pues de alguna manera era incuestionable y que tampoco lo podían investigar. Aprovechó mucho la tribuna como diputado para defenderse y siempre negó todo hasta el final, hasta que de pronto se filtra una fotografía en la que se ve a Wallace con Moa, con este delincuente que pues Wallace decía que desconocía, y que incluso ya con la fotografía, ya con la evidencia, Wallace decía, bueno, es que yo no sabía que él era Moa, yo lo conocía como Jorge. Como Jorge. Pero pues no sabía quién era. Coincidimos en una fiesta en la alberca de mi casa, pero pues yo no sabía quién era, ¿no? Cuando en realidad pues Moa era parte de su equipo de seguridad. Algo que también era muy cuestionado hacia Wallace. Decían, ¿por qué la seguridad de Wallace son ex policías acusados por delitos fuertes, ¿no? Y él pues se escudaba diciendo que el hecho de que los mantuviera en su plantilla de trabajo era para evitar que continuaran pues llevando a cabo delitos, atracos, ¿no? Y que de alguna forma él ayudaba. El salvador. El salvador para los policías y para los delincuentes, ¿no? Pero sí, esta fotografía sin duda fue pues lo que comenzó a derrumbar a Wallace y las declaraciones de Moa. ¿Qué es lo que pasa cuando se empieza a ir la comunicación de un medio hacia un lado de la historia o hacia el otro? ¿Tú crees que en ocasiones sí es por conciencia de creo más la información que me está dando uno o las pruebas que me está dando el otro? ¿O sí hay cierta venta en la postura que pueden tomar estos periodistas? Pues creo que es importante tomar en cuenta desde el hecho de que los medios de comunicación sobreviven por propaganda gubernamental, ¿no? Entonces, pues hay incluso medios que reciben más dinero que otros, y esto, por supuesto, pues tiene injerencia en la información o cómo lo van a manejar o qué tanto le van a pegar al gobierno o a quien esté pagando esta propaganda gubernamental. Entonces, creo que lo más sano como audiencia es tener nuestro propio juicio, digamos, informarte como de diversas... lo bueno es que actualmente tenemos las redes sociales, entonces ya no existe nada más estos medios de comunicación tradicionales que, como decías antes, veías a tu comunicador favorito y era ley lo que decía, claro, ¿no? Era incuestionable. Ahorita no. Ahorita puedes informarte de varios de ellos, varios medios de comunicación, también meterte a redes sociales en donde pues ya todo mundo, incluso las mismas víctimas o personas implicadas en los casos, pues comunican directamente lo que está pasando. Entonces, creo que lo más sano actualmente es establecer tu propio juicio sobre lo que está pasando y no dejarte llevar por lo que diga una sola persona, ¿no? Cuestionarte, comenzar a investigar tú mismo. Ahorita estamos sabiendo que Wallace tiene contactos, pero no solo él, sino todos los medios de comunicación los tienen. Sí. O sea que esa no sería básicamente una prueba de una culpabilidad, porque entonces tendrías que encerrar a todos los medios de comunicación. Pero ¿qué sí es lo que lo hace que empiece a tambalear esta credibilidad, no solo ante la ley, sino ante los propios espectadores? Definitivamente cuando entran a revisar su casa, porque él estaba seguro de que no podían llevar a cabo este cateo y obviamente no podían hacerlo porque él era un diputado con fuero, que no podía estar en medio de una investigación, pero él no contaba con que él vivía con su hijo Rafael y que su hijo sí podía ser blanco de una investigación. Entonces,
Cuando comienzan a investigar a Wallace Sousa, se forma una célula que se llamaba Fuerza Especial. Esta fuerza especial, pues es la que se dedica específicamente a investigar todo lo que había detrás del caso Wallace Sousa, y esta fuerza especial es la que entra al domicilio de Wallace con el argumento de que ahí también vivía Rafael y que Rafael estaba siendo señalado por haber cometido varios delitos, y ahí encuentran un casillero que estaba bajo llave, que Rafael decía que no recordaba dónde estaba la llave, pero pues eso no fue problema para la fuerza especial. ¿Se abrió? La abrieron y ahí encontraron pues varios detalles que obviamente pues ya relacionaban directamente pues a Rafael, pues de alguna forma también a Wallace, porque pues por el tema de lo que sucedía en Canal Libre. Y en este casillero lo que encuentran pues es algunas armas, casquillos ya utilizados, sí. Casquillos ya utilizados, y encuentran una lista de los narcotraficantes que habían sido asesinados y detalles muy específicos que pues obviamente los incriminaban, ¿no? Y aún así, a pesar de encontrar esta evidencia, pues todavía logra zafarse un poco Wallace y su hijo decía que pues no recordaba, primero decía que no recordaba por qué tenía todo eso, y ya después Wallace pues dice que tenía esta lista que porque supuestamente pretendía en algún momento informarlo a través de su canal y dar datos muy específicos y que los había obtenido a través de redes sociales, pero bueno, ahí pues ya comienza a despertarse la duda, ¿no? O sea, digo, ¿cómo es que ellos tenían datos tan precisos? Ya era como muy evidente lo que estaba ocurriendo, ¿no? Este MOA de un inicio da una declaración que está acusando a Wallace diciendo que pues que él es el que orquestaba, que daba las órdenes y todo. Pero de pronto cambiaba su versión y entonces ya no lo conocía, pero es que a mí me torturaron, me ponían una bolsa y entonces tuve que decir cosa que se conoce sí pasa. Entonces esto crea como esta incertidumbre, pero dime una cosa, tú como periodista, ¿ok? O los reportajes que haces o en las mismas historias que tú nos presentas, resulta que viene una persona y te da una versión. Tú la expones, pero empieza a haber un juicio, no solo mediático, sino sí legal. Y de pronto esta persona que dio toda esta información cambia su versión. Tú como reportero, como periodista, como la cara de un medio, ¿cómo puedes protegerte a estos cambios y en qué te involucran? O sea, a ti y a todos estos medios. Pues precisamente ahí entra la imparcialidad. Uno no puede ponerse del lado de nadie, ni siquiera de la víctima, ¿no? Entonces, lo que uno hace, pues, es precisamente dar voz, decir, bueno, pues esta es la versión. Normalmente cuando haces un reportaje, pues tratas de ser imparcial y buscar las dos posturas, tanto de la víctima como del victimario. Muchas veces del victimario, pues, no se puede, ya sea porque se niega o porque está en el reclusorio o por cualquier situación. Normalmente siempre a quienes se les da voz es a las víctimas, ¿no? También esta situación de la tortura, pues es una práctica muy común para obtener declaraciones y beneficiar a alguna de las partes en la investigación que se está llevando a cabo, ¿no? Y en esta investigación que se estaba desarrollando, pues para investigar a Wallace, pues hubo varios testigos y varios personajes que acusaban que había tortura para buscar que declararan en contra de Wallace. Como comentas, Vilma, pues Moa fue uno de estos personajes que dijo, pues yo fui torturado y me obligaron a decir esto contra contra Wallace, pero yo no quería decirlo, ¿no? Y creo que es una práctica muy común, tanto que la persona acusada pueda decir que fue torturado, porque ahí podría aplicarse el protocolo de Estambul, que precisamente tiraría cualquier investigación alegando tortura. Como lo puede alegar el victimario, como lo puede alegar pues también el acusado. El acusado. Entonces, pues creo que ahí es una línea muy delgada en la que precisamente tú no te puedes poner del lado de nadie, simplemente como pues tratar de informar de, bueno, estamos dando voz, esta es la parte víctima, esta es la parte victimaria,
pero no ponerte de ningún lado. Este es un caso que curiosamente empiezan los testigos que están en contra de Wallace a decir, yo tenía intercambios de estupefacientes con él mandaba matar tal, él fue el culpable de matar a tal, él tenía conocimiento de que sí iba a cometer cierto delito y por eso llegaba antes. Ayer estaba viendo el programa de, no sé si conoces el de Criminal Minds, de mentes criminales, sí, ¿no? Que sí. del FBI, bueno, para mí mi sueño. Sí. Claro que tiene cosas que son ficción, pero bueno, uno se tiene que meter y creer que Superman puede volar, ¿no? Sí. Y justo estaba viendo el capítulo donde este personaje que se llama Reed, que es el jovencito, pues lo están acusando de un delito que en teoría no cometió y lo meten a la cárcel. Y entonces estando en la cárcel, lo reconoce un oficial. Y a lo que voy es, un agente del FBI que ha detenido a no sé cuántos criminales. Imagínate el pensar estar recluido y que te reconozcan, es que, bueno, estás muerto. Sí, totalmente. Y eso le pasa a Wallace también cuando dice, híjole, si me meten de verdad preso o al hijo, es que hay mucha gente adentro que nos está esperando. Sí. Así sea un santo el Wallace, Sí. pero lo están esperando. Sí, pues eso es algo que desde el inicio alegó Moa. Moa también decía, pero yo soy un preso especial, yo no tengo por qué estar en medio de los demás porque me van a matar, o sea, me van a acabar dentro de prisión. Después también Wallace dijo, bueno, está bien, porque finalmente él tuvo que enfrentar la justicia porque él terminó siendo sometido a votación en la Cámara de Diputados para decidir si continuaba siendo diputado o no, y pues es cuando deciden que pues él debe ser destituido de su cargo. Obviamente pues queda sin fuero y es cuando pues ya la Fuerza Especial pues tiene luz verde para que él pueda ser investigado. En ese momento, cuando es desaforado, Wallace se da la fuga, ¿no? Y ya después decide entregarse porque él tenía un problema de salud. Entonces, Wallace lo que precisamente pedía era, yo no puedo estar en una prisión convencional, porque imagínate, si yo me encargué de meter a tantos criminales a la cárcel, pues ¿qué van a hacer cuando yo pues llegue? Claro. Me van a acabar, o sea, yo no voy a poder aguantar ahí más de un 24 día, horas, 24 horas. Claro. Yo no voy a soportar ahí. Entonces, este era el mayor terror que tenía Wallace, porque supuestamente había luchado tanto por combatir a los delincuentes y había, no solamente había metido a delincuentes a la cárcel, sino también hubo testimonios de que incluso también habían, no solamente montado estos crímenes contra verdaderos criminales, sino también contra personas inocentes. Así es. Aquí entra una testigo clave muy importante que pues era una ex reportera de Canal Libre, que también fue de alguna forma amenazada para que ella declarara en contra de Wallace y que dijera todo lo que ella estaba viviendo cuando ella trabajó en Canal Libre, ¿no? Y ella precisamente reveló que cuando ella estaba cubriendo, que en algún momento le tocó que a un hombre le hicieran como la tortura de la bolsa. Ella es lo que decía, que vio a un hombre que era totalmente inocente, que fue torturado para obligarlo a que se culpara de un crimen que no había cometido y que después lo habían asesinado. Entonces, este testimonio de esta ex reportera pues era clave para precisamente poner la lupa sobre lo que estaba pasando y sobre cómo no solamente orquestaban crímenes contra delincuentes, sino porque al principio pues esto de alguna forma era aplaudido, decían, bueno, pues finalmente pues está terminando con personas malas, ¿no? Pero también hubo personas que según la gente cercana a Wallace eran personas inocentes y que ya con esta ambición de tener tanto rating, ya no les importaba a quién se estuvieran llevando entre las patas, por decirlo de forma coloquial. Sí. Pero pues ya incluso a personas inocentes las terminaban encarcelando. Pero ¿qué pasa cuando un hombre como Wallace, que era el ídolo de las masas, este libertador, el héroe sin capa, de pronto te empiezan a mostrar evidencias
que son más contundentes que su dicho. Cómo se manejan los medios de comunicación y además que esto, como decías tú, de los carroñeros, pues les sirve maravillosamente a los otros medios de competencia para poderse ganar ahora la atención y destruir a su competencia. Sí, esto es algo de lo que la familia de Wallace acusó a los medios de comunicación definitivamente. Incluso en su funeral, los hijos de Wallace señalaban a los periodistas y les decían, ya estarán contentos, ya mi padre está en la tumba, ¿no? Mi padre ya no vive, a ver si así están en paz. Porque justo comenzó a ser la nota que era perseguida por todos los medios de comunicación, pasando de ser pues el canal con mayor rating, el mejor presentador, el presentador con mayor credibilidad, a ser un delincuente, a ser un prófugo, a ser una persona que estaba en juicio y que también estaba en juicio su credibilidad y si realmente él había sido capaz de ordenar todos estos crímenes que pues estaba diciendo, ¿no? Porque había muchas cosas que no estaban siendo aclaradas, entonces esto por supuesto estaba siendo aprovechado por los otros medios de comunicación para aplastar totalmente a este medio con el que inicialmente no tenían competencia y que terminó pues siendo destruido después de todo lo que ocurre con Wallace. Y por supuesto también beneficia de alguna forma a la competencia y a los otros medios, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacían? Pues también tratar de, pues, de terminar lo más posible con la credibilidad de Wallace, ¿no? Este famoso Moa, que en teoría era también de su seguridad y guardaespaldas, que primero dice sí conocerlo, después se retracta y dice no, es que me amenazaron y me torturaron. Pero llega entonces la esposa y empieza a dar declaraciones y la esposa dice, es que él no conoce a Wallace, mi esposo no tiene nada que ver con el Wallace, nada que ver. Pasa el tiempo y regresa y dice, no, bueno, la verdad es que sí era su guardaespaldas, sí tiene que ver. ¿Tú crees que en verdad la ley es capaz de amedrentar incluso los medios de comunicación a un testigo, a una víctima, para que se dé la información más conveniente? O sea, ¿sí sigue sucediendo esto? Pues creo que más bien por parte de la policía. Esto es algo que se acusa mucho todavía, ¿no? Incluso hay colectivos que defienden a personas que se encuentran presas injustamente. Sí. Y pues no dudo que todavía continúe ocurriendo, ¿no? Todavía se escucha por parte de familiares de personas presas injustamente que todavía existe este tipo de situaciones. De hecho, en Voces Ausentes dimos voz a un caso de una niña que desapareció en su propia casa en Temascalapa, Estado de México. En esa ocasión nos dio la entrevista la tía de la niña porque los papás se encontraban en prisión. A pesar de que la niña desapareció, ellos salen a buscar desesperadamente pues apoyo por parte de la policía municipal y la policía municipal les dice, sí, no te preocupes, nosotros te vamos a ayudar. Los llevan al Ministerio Público, ya están en el Ministerio Público, los mantienen retenidos y tratan de inducirlos a que ellos declaren diciendo que el papá había sido responsable de la desaparición de la niña, ya sea que le había hecho algo que había terminado con su vida o a lo mejor que le había, pues no sé, quizá vendido, que había hecho algún tipo de situación con la niña. Como los papás de la niña desaparecida no acceden, los dejan en libertad. Años después, 3 años después, como el proceso continuaba, finalmente nunca buscaron a la niña continúa desaparecida, pero años después ellos son detenidos, se los llevan al reclusorio, supuestamente por esto mismo, la autoridad alegaba que ellos siendo responsables de la integridad de una menor, que ellos eran responsables de su desaparición. Y pues los meten al reclusorio. Apenas ellos fueron puestos en arraigo domiciliario, fui a entrevistarlos a su casa en el Estado de México y justamente el papá de la niña era lo que me decía, que a él lo torturaron. Bueno, muchas veces las personas, incluso estando en esa situación, no reconocen qué es la tortura. Eso te iba a preguntar. No saben. Ajá. Y no me lo dijo tal cual, sus palabras no fueron me torturaron, simplemente me dijo, no, pues es que a mí la policía me metió a un cuarto, me puso una bolsa de plástico y comenzó en la cabeza y comenzaron a patearme y me pedían que yo dijera
qué le había hecho a mi hija, que ya declarara que la había asesinado, ¿no? Él nunca me dijo que lo habían torturado ni lo reconocía, pero eso es una práctica de tortura, claro. Y obviamente induciéndolo a que él declare lo que la autoridad quiere que declare para ya dar carpetazo al caso, porque como no han podido establecer una línea de investigación, cuando arraigaron la casa en la que ellos se encontraban supuestamente para obtener alguna prueba, alguna evidencia, y después perdieron cualquier evidencia sobre la investigación y no tienen absolutamente nada, pues lo que buscan, al parecer, pues es dar carpetazo y decir que el papá o ambos papás pues fueron responsables y que algo le hicieron a la niña, pero nunca la buscaron, a pesar de que ellos señalan a 3 personas que eran cercanas a la familia, que eran los padrinos de la niña y un amigo del papá, que posiblemente están relacionados con que la niña haya desaparecido, ya sea que pues la niña ahora sea víctima de adopción ilegal, que se encuentre en algún lugar de trata de personas, que se encuentre en algún lugar del país. Eso no está siendo investigado, solamente eso no importa, solamente pues que ellos son los responsables porque no la cuidaron. Ay, qué bonito, ¿eh? Así nuestra justicia mexicana. Hay un capítulo, con el perdón de todos, yo soy fan de La Familia Peluche, ¿ok? A mí también me encantaba. Mucho. Sí, yo lo sigo viendo. Yo creo que si en internet hay 270 millones de reproducciones, las 70 son mías, ¿ok? Porque yo lo veo y lo... Porque a mí sí me gusta salirme de repente, no quiero estar hablando de muertos y de desmembrados todos los días, perdón, o sea, mi mente de repente sí colapsa. Sí, te contaminas mentalmente, necesitas un momento de dispersión para no todo el tiempo estar pensando en cosas negativas. Ya tenemos mucho con lo que sucede en el país, con la vida, con las noticias, con todo, como para no tener un espacio de desconexión. Exacto, y nosotros sí lo estamos viviendo todos los días, ¿no? Entonces, pues sí necesitas de repente... cuando oyes comentarios que dicen, este capítulo no lo pude terminar de ver, ya estoy llorando, imagínense nosotros que lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, sí resulta complicado, pero estaba viendo un capítulo donde, digo, búsquenlo y van a entender por qué lo estoy diciendo. El Junior, que era el hijito, resulta que iba a ser cantante, pero entonces salen los papás que son los managers y que entonces explotan al niño y entonces van a la casa de Ludovico, ¿no? Y entonces lo empiezan a entrevistar, es la horda de periodistas y todos están preguntándole algo, y tú lo maltratas, yo no lo maltrato, sí, seguro tú lo maltratas, y entonces sale una periodista muy conocida, por eso es que lo traigo, que en teoría en cuestiones de espectáculos tiene mucho nombre y tiene mucha credibilidad, y entonces le dice, se dice que tú llevaste al niño a un sótano, y entonces dice, pero no tenemos sótano. Bueno, pero en el caso de que tuvieras un sótano, ¿lo meterías ahí? Y dice, pero es a una jaula, y le dice, pero es que yo no tengo una jaula. Pero en caso que tuvieras una jaula en este sótano, ¿lo dejarías días porque te rompió la televisión? Y entonces dice, pero es que no tengo televisión. Bueno, pero en el caso que así, hasta que le dice, bueno, sí. Y entonces voltea a la periodista y dice, Ludovico acaba de confesar que en el sótano, en la jaula, por haber roto la televisión, acaban de meter al niño y lo acaban de torturar ahí, ¿no? Sí. Fíjate cómo se puede ir manejando la interpretación y el que te vayan haciendo decir cosas que no quieres y terminan siendo la verdad de lo que no sucedió. Eso también sucede mucho, y lo he observado en compañeros, en colegas periodistas que tratan de inducir las cosas. Como que vas manipulando las preguntas o vas tratando de inducir la conversación por un lado para que te den la respuesta que tú quieres para tener tu nota, ¿no? Pero ahí es cuando también se cuestiona, pues, qué imparcialidad puedes tener si no estás informando lo que te están diciendo tal cual. Tú quieres decir esto y tratas de transformarlo a través de las preguntas que le haces a la persona, ¿no? Esto de la credibilidad, por supuesto que pues es elemental para un medio de comunicación, y ha habido casos que han afectado muchísimo la credibilidad de algún medio. Por ejemplo, en 2017, cuando ocurrió lo del sismo lo del terremoto aquí en México, el caso de
el caso de Frida Sofía. Perdón, no, Fátima, Frida Sofía, Frida Sofía, claro, la niña. del terremoto. La niña que supuestamente estaba en los escombros, ¿no? Y que un medio de comunicación se dedicó a cubrirlo durante horas, que todo México estaba a la expectativa de qué había pasado con esa niña. Mi querida Paola. Estábamos ahí pegados a saber en qué momento iban a recuperar a la niña y resulta que esa niña nunca existió. Y esto afectó muchísimo en la credibilidad de este medio de comunicación, así como hay comunicadores que tratan ahí de inducir las cosas para tener la nota que ellos quieren. También hay pues este tipo de casos en donde un error o algo que no sabemos si fue orquestado, pues bueno, desploma totalmente la credibilidad. Empiezan a aparecer, curiosamente, y esto de verdad sí dije, es que no puede ser. Empiezan a aparecer en el caso de Wallace estos testigos, que aparte pareciera que destapan una coladera y sale un testigo, ¿no? Pero aparte testigos que tendrían ya de entrada que hablar mal, que serían algunos narcotraficantes, delincuentes, asesinos, o sea, todos son los que están hablando mal de este medio y de esta persona, ¿no? Sí. Personas que obviamente tendrían el por qué quererlo hundir. Claro. ¿Por qué la ley les hace caso a este tipo de personas que de entrada saben que pues así como mucha moral no tienen? Sí, ahí era lo complicado en la investigación, que precisamente todos estos testimonios que se tenían eran por parte de narcotraficantes, ¿no? Por parte de delincuentes quienes estaban acusando a Wallace y por supuesto pues esta investigación no tenía demasiado sustento. Ahí entra un personaje también muy importante que era Patricia, que también era hermana de un delincuente y que ella hace una llamada con quien en ese momento, bueno, cuando tuvo éxito Canal Libre, se comunica, la hermana de este delincuente se comunica con la directora del canal y le informa que pues Wallace no tenía nada que ver, que Wallace era inocente prácticamente, aunque también digo, pues su palabra estaba en duda porque era una persona que era hermana de un delincuente y ella también estaba identificada como líder de una célula criminal. Vanessa, que era la directora de Canal Libre y que era muy cercana, digamos como la mano derecha de Wallace, pues ella también hace todo lo posible por demostrar la inocencia de Wallace. Ella lo que explica pues es que era muy cercana a él, que le estaba muy agradecida. Y entiendo esa parte, porque la verdad es que cuando trabajas en un medio de comunicación hay personas con las que te haces muy, muy allegada. Bueno, yo creo que en todos los trabajos, ¿no? Sí, claro. Hay personas con las que haces como muy buena mancuerna y también pues afortunadamente uno encuentra personas que te ayudan, que te apoyan, que uno sabe que de alguna forma en algún momento para ti fueron un gran sustento o que a lo mejor esa persona no sabe en qué situación de vida te encontrabas, pero el hecho de que te rescatara para ese trabajo o que te ayudara para que entraras o una situación así, pues para uno es muy valioso porque a lo mejor te rescató de muchas cosas, ¿no? Así es. Fue algo que pasó con Vanessa. Vanessa estaba muy agradecida con Wallace. Ella lucha por demostrar la inocencia de Wallace y presenta esta llamada que le había hecho Patricia, hermana de uno de los criminales. Esta llamada en la que señala que pues Wallace era libre de, bueno, que no era responsable de lo que se le estaba acusando, que él no había cometido los asesinatos y los homicidios contra otros delincuentes, que había sido como un tema de lucha por plazas de los cárteles y al momento de presentar esta prueba, pues todo se va en contra de Vanessa, ¿no? Porque esta fuerza especial que estaba investigando a Wallace forzosamente quería encontrar pues cosas en contra del diputado, ¿no? Sí. O del exdiputado. Entonces Vanessa comienza a declarar esto, comienza a hablar en favor de Wallace y termina siendo arrestada también por querer demostrar la inocencia de Wallace, que finalmente ella también alega que la torturaron para intentar obtener una declaración en contra de Wallace y justamente la necesitaban porque ella era una persona cercana, pero ella no se dejó presionar. La verdad, mis respetos, porque fue súper valiente y a pesar de lo que vivió y también tenía el miedo de que iba a ingresar a la cárcel y que pues podía pasarle algo porque ella también había sido parte del equipo que habían metido a mucha gente a la cárcel, ¿no? Sí, qué miedo, porque en este caso lo curioso es
que pareciera que de alguna manera había todas las pruebas en contra de Wallace, ¿no? Todas. Pero a la misma vez no había una prueba física más que esa foto, ¿no? Que salió. Hijo, perdón, pero ¿cuántas veces no hemos visto gente del medio, gente de medios de comunicación, gente de la política con ciertas personas no muy recomendables? Pero, perdón, y voy a ser el abogado del diablo, eso tampoco te hace culpable. Te hace posiblemente estar en un momento no muy apropiado con una persona no muy apropiada, pero no te hace la peor persona a menos que sí te puedan demostrar con pruebas. Y aquí eran puros dichos. Sí, eran puros dichos y por eso estaban forzando tanto las cosas por parte de la Fuerza Especial, porque querían que alguien cercano a Wallace confirmara que realmente él había orquestado todos los crímenes, que era una persona mala y que, pues, digamos, esto pudiera darle mayor sustento a, pues, estas acusaciones que eran solamente por parte de los criminales, ¿no? Finalmente, Vanessa no se deja presionar, ella logra que la liberen y ya después, pues, son los delincuentes, son 3 personas las que terminan juzgando por esta situación, que eran 2 delincuentes. Y el tercero, pues, era Rafael, el hijo de Wallace, que también terminan siendo juzgados por estos homicidios. Uno de estos homicidios que principalmente se comienza a investigar o que comienza a señalarse al hijo de Wallace, pues era el de un delincuente. Bebeciño, pero también estaba Casula. Ah, sí. Ajá. Casula. Y pues Rafael, el hijo de Wallace, es señalado por haber asesinado a Casula. Incluso se rumora que Wallace le dijo a Rafael, cuando se enteró que había asesinado a Casula, ese es mi hijo, ¿no? Es uno de los rumores, porque Casula presuntamente había sido quien había, pues, dado y metido en el tema del narcotráfico, o más bien en el tema de la drogadicción, al hermano de Wallace. El que había muerto. Exactamente, por el que digamos que comienza todo esto, ¿no? Comienza su odio hacia los narcotraficantes. Entonces, supuestamente Rafael había sido quien había terminado con la vida de Casula. Rafael es juzgado por el homicidio de Casula y otros 2 delincuentes también, entre ellos Moa. Moa es se determina que es inocente después del juicio, y Rafael es el único que termina siendo implicado y que terminan determinando que era responsable por los homicidios cometidos y por el homicidio de Casula y por otras situaciones que habían ocurrido, ¿no? Y a él sí lo dejan en prisión durante 9 años. 9 años, sí. 9 años. Sí. Después, aunque Moa supuestamente pues ya estaba exonerado de ese delito, continuaba en prisión y desgraciadamente pues después terminan asesinándolo durante un enfrentamiento que hubo en la prisión. Incluso entrevistan a su esposa y ella cuenta que pues ya tenían planes, que ya habían imaginado una vida después de la prisión para Moa, y desgraciadamente pues él termina no saliendo de prisión nunca y terminan con su vida. Y pues Moa era quien realmente sabía toda la verdad, al igual que Wallace. Moa era un elemento clave. Él era el testigo clave. Era el testigo clave y por quien inició todo esto, y pues terminan asesinándolo, pues termina llevándose prácticamente todo a la tumba, al igual que Wallace, porque Wallace también terminó muriendo. Y al momento en que muere, hay un tema también que es muy importante en respecto a Wallace, porque Wallace pues tenía problemas de salud muy fuertes. De corazón, ¿no? Así es, tenía una trombosis y tenía también un problema en el hígado. Ah, ok. Entonces, él fallece por un paro cardíaco, pero pues Wallace, de hecho, fue parte de lo que argumentó cuando también encontraron mucho dinero en su casa. Él decía que ese dinero era para que si en algún momento él tenía una situación de salud. Como un ahorro. Ajá. Exacto. Como él no tenía seguro, pues que él pudiera ocuparlo para la operación que iba a necesitar, porque iba a hacer una operación delicada, y además la enfermedad que él tenía no era algo común, entonces tenía que ir con especialistas. Él
justamente estaba cuidando como ese tema. Desgraciadamente, pues toda esta situación que ocurre, pues termina en la muerte también de Wallace, y Wallace termina siendo visto como un mártir. Ocurre su muerte y la gente pareciera que en ese momento que ocurre, olvida todo lo que había sucedido con Wallace, y solamente se queda con lo bueno, ¿no? Se queda con que él había combatido la delincuencia, con que él pues había trabajado mucho por la seguridad de Manaos, y prácticamente queda como un mártir en Manaos, en Brasil. Estaba viendo que cuando Wallace está ya muy enfermo, está de hecho en el hospital, ahí está custodiado, y los mismos jueces iban a visitarlo. Cosa que no es, no es algo que sea fácil que suceda. ¿Qué tanto interés había en la política de cualquier manera destrozar a este personaje? Porque todo era, si alguien decía, lo creían. Y de repente venía alguien, un testigo, y decía todo lo contrario del primer testigo, y entonces aparecía muerto al otro día. Sí. Entonces, pareciera que todo era, así como fabricaban supuestamente las historias en Canal Libre, ahora pareciera que se fabricaban todas las historias a nivel legal para que con esto, sin fundamentos, pudieran hacer de este hombre. Yo no lo estoy defendiendo porque finalmente no hubo un juicio. Nunca se va a saber si realmente fue culpable o no. Lo que sí podemos saber es que este es un caso donde había demasiados intereses de por medio, donde callar la boca de este hombre y enjuiciarlo, pues salvaba a muchas personas de que tarde o temprano salieran a flote. Algo que es muy cierto, pues es que Wallace tenía adversarios políticos muy fuertes, entre ellos el gobernador del estado, el secretario de seguridad, incluso Wallace tenía aspiraciones de ser secretario de seguridad. Pues ellos eran de sus principales contrincantes políticos, ¿no? Personas a quienes siempre estaba señalando y poniendo el dedo en el renglón de, a ver, no están haciendo bien esto, no están cuidando la seguridad, la población se siente descuidada, ¿no? Siente que no le están poniendo atención. Por supuesto, pues que tenía muchos adversarios políticos. Después también hubo un caso de un político que estaba relacionado con una red de pederastia, y también Wallace se encargó de desmantelar esa organización y de que este político fuera a la cárcel, y era un político que tenía mucho dinero. Entonces, pues, por supuesto, también estaba en duda si todo lo que estaba sucediendo pues era un montaje para desprestigiar a Wallace. Digo, sí hubo testimonios, incluso de la misma ex reportera, que decía que torturaban a personas inocentes con tal de tener rating, ¿no? Pero también ella misma aseguró que fue presionada para obtener una declaración en contra de Wallace. Al final, creo que siempre nos quedaremos con la duda de si realmente estaba pasando esto o no, si realmente Wallace pues tenía un objetivo legítimo y un objetivo positivo para contribuir con la sociedad, o realmente pues era el criminal que estaban tratando de hacer ver pues al final de toda esta situación que se vivió y del caso de Wallace, ¿no? ¿Te acuerdas que hace un tiempecito, cuando estaba esta actriz Silvia Pinal, Ajá, que estaba muy enferma la primera vez, sí, y que salió Adela Micha diciendo ya no tarda en morirse, ya no tarda en morirse, y todo mundo se atacó, sí, ¿no? Sí se me hizo muy desafortunado su comentario y que lo hayan grabado, pero alguien de su equipo la grabó y la expuso. Entonces, desde ahí dices, ¿dónde está la lealtad? ¿Qué es lo que pasa dentro de un medio donde también cada uno quiere formar parte de la pieza más importante, ¿no? Y ir escalando. Todo el mundo quiere ser la cara, todo el mundo quiere la mejor entrevista. Pero por otro lado, yo entiendo, otra vez como abogado del diablo, que yo sí quiero tener un video donde sea la recopilación de la vida. Estoy hablando a nivel, pues, mediático, y a nivel, pues, también dinero. Entonces, yo tengo que preparar videos de las personas importantes para que en el momento que salga la noticia,
¡pum!, avientes tu nota. Y no tengas que estar con los editores media hora cuando ya 20 lugares diferentes mostraron toda la cronología de la vida de la persona y tú todavía sigues editando, ¿no? Había un video que lo había hecho la BBC de Londres para en el momento que se anunciara la muerte de la reina Isabel, ya estaba el video de su vida. Y porque eso no se critica, pero sí mataron a esta mujer, me refiero a nivel mediático, ¿no? Porque dijo, ya no se tarda en morir. Bueno, era una mujer de 80 años que la probabilidad de que muriera pues también era grande. No le estoy defendiendo, pero pues cada negocio busca, y nosotros también somos partícipes como espectadores de esta carnicería. Sí, ahí hay de dos, o alguien de su equipo la odiaba definitivamente y quería acabar con ella, o fue algo pues planeado para tener como cierta publicidad, ¿no? Y llamar la atención respecto a esa declaración que había hecho, puede ser eso. Y por supuesto que los medios, pues sí, o sea, en los medios, pues sí se tiene esta práctica como de ser buitre de alguna forma, ¿no? Cuando a través de contactos saben que ya un personaje que es muy importante en la vida pública, pues está a punto de morir, están ahí muy pendientes y justamente se dedican a preparar cosas previas de cualquier personaje, claro, para ya el momento en que pues suceda, que la persona pierda la vida, pues ya tener material preparado y no salir como de última hora con todo, ¿no? Es una práctica común esto de ser un poco buitres en los medios de comunicación. Yo cuando escucho que dicen, no hay mala publicidad, ¿no? Que hablen bien o hablen mal, la cosa es que hablen. ¿Esto realmente es cierto? Pues yo creo que actualmente sí lo están manejando de esta forma, ¿no? Más con las redes sociales, como que pienso que sí, a las personas ya no les importa tanto qué se hable de ti, o si se habla negativamente o positivamente. Lo hemos visto, por ejemplo, hasta en el caso de influencers, ¿no? Acusadas por intento de homicidio y que continúan saliendo a las redes sociales como si nada pasara, e incluso marcas que continúan patrocinándolas. Creo que se está perdiendo un poco en ese sentido el tema de los valores también, ¿no? O sea, que ya no te importa lo que tengas que hacer con tal de estar, de tener vistas, de estar en redes sociales, de estar en el foco mediático. Creo que ahí ya también se está perdiendo un poco, pues la conciencia, ¿no? La ética, muchas cosas que pues están haciendo que las personas sean capaces de cualquier cosa con tal de rating, vistas y monetizar y lo que sea. Vemos que hay una persona que hace algo socialmente malo, ¿no? Terrible, y entonces todo mundo con esta famosa palabra que ahora se conoce como funa, ¿no? Entonces lo funan. Te funan. Ajá. Y entonces te llegan 850 mil millones de comentarios y te etiquetan. De hate. Pero de pronto pasa una semana y ya todo el mundo conoce de ti. Y entonces esos que no te seguían o que no veían tu contenido por ese hate y esa funa, ahora resulta que no solo te conocen, sino tú saliste beneficiado de esa funa. Sí. Entonces todos estamos perdiendo esa moral también de qué me conviene y qué me afecta. Si apago el celular ya no me afecta, yo sigo grabando y lo que se diga atrás, que si las personas piensan que te van a lastimar con sus comentarios, tú dices, no me lastiman, pero sigue, pero tú entonces te defiendes, y entonces sí ya es un juego. Yo esto antes no lo entendía, y yo no estoy a tu nivel, me refiero de que salgas a las calles, tú sí sabes el manejo de una redacción, de un reportaje, pero ¿tú crees que esto tiene un límite? Sí, por supuesto que debe tener un límite, ¿no? Digo, antes lo había porque en un medio de comunicación tradicional pues hay restricciones, hay lineamientos, ¿no? Pero pues ahorita con las redes sociales no las hay. Digamos que quien podría poner ese límite pues es nosotros como sociedad. Por ejemplo, dejar de consumir contenido basura o dejar de apoyar contenido de personas que están favoreciendo pues situaciones negativas, ¿no? Socialmente o que
o que no benefician en nada socialmente. Nosotros decidimos qué consumimos y con eso es como podemos poner un alto, ¿no? Porque muchas veces nos quejamos como, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué están dándole voz a estas tonterías, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros mismos también estamos contribuyendo a eso. El que tú hayas trabajado en medios, me refiero privados, como fuera, no sé, los medios que has trabajado, a un nivel particular donde tú eliges tu nota, tú eliges a tu invitado, ¿esto te ha cambiado la percepción incluso de tu profesión? Pues es mucho más agradable poder tener la libertad de tú decidir, por ejemplo, cuál es tu línea editorial, cómo manejas las cosas, tratar de ser... Creo que las redes sociales lo que te da es mucha libertad, ¿no? Cuando estás en un medio de comunicación, sí tienes que regirte tanto por lo que te ordena la mesa de información, la jefatura, ¿no? En las redacciones, lo que están pidiendo, que normalmente siempre en los medios de comunicación quieren lo mismo que está en el otro medio, ¿no? A veces tú, por ejemplo, puedes decir, no, oye, es que yo creo que es importante darle seguimiento a este caso, o creo que es importante, no sé, darle voz a esto. Y en el medio, pues es como, la respuesta es de, bueno, para mí ahorita no es importante porque yo quiero que te dediques a perseguir esto, que ya está en otros medios de comunicación. Entonces, a veces es como sobresaturar a la audiencia también de lo mismo, ¿no? Todos, o sea, si tú ves las pantallas, todos los medios traen la misma nota, hasta a lo mejor la misma entrevistada, ¿no? Cuando podría haber variedad de casos, variedad de situaciones a las que también se les debe dar voz y no se les está dando porque en ese momento no son la nota, ¿no? Y pasa a veces también como con las redes sociales, que ya pues digamos, esa nota deja de ser nota, pasan los días y la gente la olvida y ya, por ejemplo, si te llega a hablar una víctima de ese caso que en algún momento fue muy importante, pues ya los medios de comunicación no le van a dar tanta importancia, ¿no? Algo muy padre precisamente de las redes sociales, pues es que tú tienes la libertad de, pues, darle ese espacio a quien tú te das cuenta que, pues, necesita voz, ¿no? Por ejemplo, no voy muy lejos, apenas hicimos una entrevista, no voy a decir qué caso, pero bueno, un caso. A ese caso como... Ese caso ya ocurrió hace algunos años, pero la víctima pues está denunciando amenazas. Entonces yo en el medio de comunicación en que estoy, pues dije, bueno, como la actualización de eso que está pasando con este caso, es que pues ella estuvo buscando justicia por su familiar y pues ahorita a raíz de eso pues la están amenazando de muerte. Entonces hay que darle difusión para hacer presión. Y el argumento en el medio pues fue, es que es un caso viejo, ahorita no es como algo que pues prácticamente, no me lo dijeron así, pero prácticamente no nos importa por ahorita, ¿no? ¿Qué les hubiera importado? A lo mejor si esta persona pues ya hubiera sido asesinada, ¿no? Ahí sí van a querer que yo vaya y que busque a la familia de la persona asesinada, que su hermana también ya fue asesinada. Pero sí esta parte en la que... pues no hay como, a veces hasta sientes que no hay tanta humanidad, porque dices, bueno, a ver, una persona está siendo amenazada de muerte, ¿por qué no le vamos a dar voz? O sea, todos somos importantes. No, pues es que ahorita no nos es relevante porque para nosotros no es la nota. Entonces, en redes sociales, pues no existe esto. Es como lo que se disfruta, ¿no? Esta libertad que existe de que tú puedas, pues tratar de expresar y difundir lo que creas conveniente y pues también dar este espacio a quienes lo necesitan en el momento que lo necesitan, precisamente porque en medios pues uno está pues sometido, ¿no? A lo que te pidan o a lo que quieran. Ay, Paola, qué buena información. De verdad, yo tenía como muchas ideas de lo que sí es posible, de lo que no es posible, porque uno detrás de la cámara, me refiero como espectador, te haces muchas ideas, satanizas o te crees todo porque solo, como dicen, el que está moviendo la olla, ¿no? Sabe lo que hay adentro. Y el tenerte a ti en un caso así, que finalmente nunca se demostró nada, todo fueron dichos, se destruyó una familia, un hombre que yo no sé si era el mejor o era el peor, pero el caso es que había que denunciarlo por el hecho
y nunca fue comprobado. ¿Qué personas salieron afectadas? ¿Qué personas salieron beneficiadas de un caso así? Solo se queda como que en el centro de la información y nosotros como espectadores nos creemos la parte del que mejor habló, no del que más demostró. Así es. Pues al final, después de todo lo que ocurre, pues sí quedó... Wallace precisamente intentó siempre defenderse, hablar, incluso ocupaba la tribuna cuando era diputado para defenderse, ¿no? Pero pues al final ya no tenía nada más que decir, o sea, ya todo estaba en contra, además de que estaba enfermo, ya no tenía absolutamente nada más que decir. Finalmente nunca sabremos qué fue verdad, qué no, porque hubo muchísimas inconsistencias en el caso. De pronto, como decías, algunos testigos decían que estaban afirmando la verdad, de pronto argumentaban que habían sido torturados. Entonces, al final no sabemos qué pasaba realmente. Lo único que sabemos pues es que la gente se quedó con lo positivo, con lo que vieron positivo por parte de Wallace mientras estuvo en Canal Libre y como diputado, ¿no? Y buscando ser secretario de Seguridad. Y algo que también es muy importante es que decían que después de la muerte de Wallace se elevaron las tasas de criminalidad en esta parte de Brasil. De verdad. Entonces, creo que también ahí podemos cuestionarnos, ¿realmente sí estaba siendo funcional para la sociedad? ¿Realmente estaba, llevando a cabo y desempeñando un buen papel social o no? Porque nunca lo sabremos. Wow, y lo que acabas de decir, porque si aumentó y a él lo implicaban como el que realizaba los actos, tendría que haber disminuido en esta localidad. Así y sin embargo, aumentó. Wow. Pues creo que era una mezcla, ¿no? Sí, claro. Era entre que sí los combatía, inicialmente sí combatía a los narcotraficantes, pero después también por este tema de ganar el rating, pues... Sí, también cometía actos, sí, claro, ¿no? o sea, perfecto no era y no se libró de... Sí. Que sí pudo haber sido sentenciado por alguna razón, pero Claro. tal vez no por todos los hechos que le atribuyeron de manera muy conveniente. Sí, y pues siempre nos quedaremos con la duda de si fue bueno, malo, y al final pues quien tiene la última palabra es la gente que en ese momento conoció a Wallace y que vivió la época en la que él estaba supuestamente combatiendo a los criminales en esta parte de Brasil, ¿no? Sí, pues muchas gracias por haber estado aquí y por siempre estar, la verdad que podría yo decir apoyando, y eso yo te lo agradezco porque tienes tus trabajos, tienes tu espacio propio, así que yo siempre te agradezco que te hagas un tiempito para estar aquí. No, maestra, tú sabes que yo te agradezco mucho a ti por siempre invitarme, por darme tu espacio, por darme la oportunidad de tener estas pláticas tan amenas contigo, y qué mejor que hacerlo de estos casos tan impactantes que muchas veces no llegan a todos y que muchas veces no se conocen, y que pues aquí precisamente también lo que buscas es dar difusión. Exacto. Y dar a conocer pues este tipo de situaciones que pues muchas veces no llegan a todos lados, ¿no? Así es, pues invítanos a tu espacio, ¿a qué hora, cuándo? Muy bien, pues los invito a que nos acompañen en Voces Ausentes Podcast. Se transmite por YouTube, también pueden ver algunos fragmentos en redes sociales, en TikTok, en Instagram. En Voces Ausentes Podcast lo que estamos buscando precisamente es dar voz a quienes ya no están. Dar voz a las víctimas indirectas de las situaciones de violencia que se viven en México. Desgraciadamente no paran, desgraciadamente cada vez tenemos más solicitudes para acudir a este espacio para contarnos casos de feminicidios, de homicidios, pues distintas situaciones que desgraciadamente pues tienen muy mal a los familiares de las víctimas. Y bueno, también hemos tenido, por ejemplo, madres buscadoras, familiares de personas desaparecidas. En verdad que es muy valioso para nosotros que nos acompañen, que nos ayuden a compartir, porque precisamente estamos buscando pues poder llegar a muchas personas, poder pues dar voz y poder hacer eco de estas situaciones que se viven, tanto de la pérdida de una persona como de las injusticias por las que atraviesan al momento de lidiar con las autoridades. Entonces, pues ahí está la invitación para que nos acompañen. Cada jueves a las 8 de la noche se publican nuevas historias, nuevos capítulos, pero bueno, pues pueden verlas en cualquier momento pues por YouTube. Muchas gracias. Gracias, maestra. Encantada de estar aquí. Gracias, ya sabes que siempre es un placer tenerte.
Aquí en este ecosistema de Pepe y Chema, que ya somos muchos. En el mundo de Pepe y Chema Podcast. Así es. Sí. Y pues muchas gracias a todos ustedes por una vez más haberme prestado sus oídos y sus ojos. Les recuerdo que sigo recibiendo todas sus historias en Vilma Naranjo 3 en Instagram. Por favor, todas las redes sociales, en TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Y por favor, ayúdenos con su campanita, suscribiéndonos. Es mucho más importante incluso que ustedes vayan de boca en boca apoyando pues a esta comunidad, que si ustedes gustan y les gusta, pues aquí estaremos un ratito más para compartir. Así que les agradezco mucho y hasta la próxima. Muchas gracias.